El altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Bueno, pues tenemos que seguir hablando de un tema importante, el tema del debate de los candidatos a la presidencia de la República Mexicana, con el ánimo de, mientras los observamos, conocernos también a nosotros mismos, confrontarnos, sentirnos interpelados por sus actitudes, por sus dichos, por lo que proponen para México, y ver qué de todo lo que ellos proponen nosotros podemos hacer y no lo estamos haciendo. Por un lado. Por otro lado, también aprender a escuchar, aprender a analizar el contenido con juicio crítico, pero no un criticismo absurdo en el que pueden caer muy fácilmente cualquiera persona que quisiera hacer pues, un análisis superficial con mucha vulgaridad y sin respeto a las buenas intenciones de todos y cada uno de los candidatos que finalmente si han llegado a donde están es porque han trabajado muchísimos años y han deseado, quizás desde niños algunos de ellos, hacer algo por este país. Si nosotros los escuchamos bien y si nos comprometemos porque nos sentimos interpelados, quizás el que gane logre las metas y objetivos que estuvo proponiendo. Está con nosotros el maestro Alfonso Hernández Ortega. Él es maestro en Gobierno y Asuntos Políticos por la Universidad Nacional Autónoma de México, para ayudarnos a escuchar con un juicio crítico y generoso, abierto a nuevas posibilidades para México. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Muy bien, buenas tardes, a tus órdenes. Bueno, pues yo con mucho gusto recibí la invitación y por supuesto accedí porque me parece que es un momento muy importante, que se definen muchas cosas en el país y bueno, un debate político siempre aporta a esta idea de crear mejor conciencia entre los ciudadanos. Sí, me parece muy interesante esta idea de que escuchemos, dejando que nos interpelen los discursos de los distintos candidatos. Hay cosas que dijeron que nos pueden hacer sentir llamados a un cambio desde nosotros mismos. Por ejemplo, se habló del precio de la gasolina y se dijo, eso no sirve más que para los ricos, ¿no? Mejor deberían, en lugar de hacer segundos pisos, deberían hacer un sistema colectivo de transporte mucho más favorable para la convivencia social y para el ahorro de energías, ¿no? Y hay cosas así que dices, bueno, yo podría usar más el transporte público, yo podría usar menos gasolina. Claro. También se dijo, por ejemplo, que se estaba deforestando para abrir de emergencia espacios de cultivo para sacar de la pobreza a las comunidades rurales, ¿no? Y entonces se dijo, mejor habría que contratarlos para que estén reforestando. Entonces, pues sí, uno dice, bueno, ¿y de qué manera puedo participar? ¿Qué podemos hacer? Pero esa es mi invitación, ¿no? A que nos ayudes a escuchar y nos sintamos nosotros llamados a participar. Sí, bueno, es correcto. La historia de los debates en México pues es muy reciente, ¿no? Apenas la primera vez que hubo algún debate aquí a nivel de elección presidencial fue en 1994, cuando hubo los candidatos eran por el partido, en ese momento el partido del gobierno, Francisco Labastida, Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. En aquella ocasión, bueno, pues había muy poca experiencia, era un fenómeno inédito en nuestro país, aunque pues en países más democráticos, con tradición más democrática como Estados Unidos y muchos países europeos, pues es una tradición pues que ya lleva, pero ya muchas décadas. Entonces, bueno, la relevancia de que haya un debate, bueno, pues es la contrastación de las ideas, antes que cualquier otra cosa. En el pasado pues hablaba de que, bueno, había habido un predominio de un partido político y prácticamente se decía que los electores pues iban y votaban prácticamente sin tener la información y sobre todo sin la confrontación de ideas, ¿no? Sin poder comparar, sin poder saber qué es lo que ofrecía un candidato y, bueno, al mismo tiempo yo lo que pienso es que no solamente es que un candidato vaya y presente y que confronte sus ideas con los demás, sino que con la experiencia que tienen los demás candidatos, como tú lo mencionabas bien al principio,
ellos tienen una trayectoria. Para llegar a ser candidato presidencial debes de tener una trayectoria muy amplia, debes haber ganado inclusive algunos procesos dentro de tu mismo partido político. Entonces son gente que ha tenido cargos importantes, cargos de relevancia, cargos de decisión, de mucha responsabilidad, y por lo tanto ellos mismos se convierten en quienes tienen la experiencia para poder determinar y ellos mismos informarle a la población pues que lo que está diciendo la otra persona, en este caso sus adversarios, pues si es factible o no, si lo que se está proponiendo es algo irrealizable, es simplemente una promesa que el mismo candidato quizá sabe que va a ser muy difícil cumplir o prácticamente imposible, y para eso está la confrontación, ¿no? Para decir con datos, decir, bueno, pues usted dice que va a hacer va a llevar a cabo determinada política, y su gestión pues no lo ha hecho aún. Esa es la idea, y eso me parece que es la parte más relevante, ¿no? Que aportar información para que la gente pueda tomar una decisión más informada. Claro, porque si analizas la trayectoria de cada uno de los candidatos, a lo mejor por su trayectoria dices confío en esta persona. Y habrá otros que digan, no, pues lo que dijo es magnífico, pero por su trayectoria no confío en él. Sin embargo, lo que dijo es realista, es realizable, valdría la pena que el candidato en el que yo confío ejecutara el proyecto de nación que el otro propuso. Es impresionante, ¿no? Tener que ponerse en esa disyuntiva de ¿por quién voto? ¿Por aquel que dijo las mejores propuestas o por aquella otra persona que me parece que tiene una trayectoria impecable en cuanto a honestidad se refiere, en cuanto a capacidad de trabajo, en fin, ¿no? ¿Qué me dices a eso? ¿Cuál debería ser el criterio que venza al otro? ¿La trayectoria de esta persona o su propuesta realista? Bueno, hay una cuestión que es muy importante. Antes del debate, de este debate, ya pasando ya específicamente a lo que es este debate, pues se hablaba de que hubo algunas dificultades para poder ponerse de acuerdo en el formato del debate. En el formato y en los temas. Aquí esto es muy relevante, porque lo que comentábamos hace un momento, bueno, ellos tienen la experiencia, ellos saben, por ejemplo, creo que uno de los aspectos fundamentales es llevar información, no solamente de lo que se está proponiendo, en este caso, para realizar en México, ¿no? Por ejemplo, se hablaba, creo que fue muy acertado, alguno de los candidatos, quizá porque estuvo más enfocado hacia la parte de las propuestas que hacia la parte de las descalificaciones. Él hablaba, por ejemplo, de casos exitosos, por ejemplo, en Brasil, de cómo con un gobierno socialista, en donde se supone que hay una tendencia mayor a que el Estado controle ciertos sectores importantes de la economía, pues allá ha habido apertura, mientras que aquí en México, bueno, por ejemplo, el tema del petróleo pues sigue siendo casi como que pues un tema sagrado, ¿no? Es una parte del patrimonio, se dice que no puede haber inversión privada porque pertenece a los mexicanos. Y en el caso de Brasil, por cierto, ellos mucho tiempo los técnicos brasileños se formaron en México, se formaron en las universidades mexicanas, se formaron en Pemex, se fueron hacia allá y allá optaron por el camino de la privatización de algunos de los sectores de esa parte de la economía. Y bueno, creo que eso, cuando te dicen, bueno, pues el resultado pues es que Petrobras ha crecido espectacularmente y aquí pues tenemos algunas dificultades para que Pemex pueda adecuarse a las circunstancias actuales. Entonces, yo creo que esa es una parte bien importante, ¿no? Que los políticos utilicen como argumentos para las políticas que ellos proponen, pues casos exitosos, no solamente en México, sino en otras regiones del mundo, ¿no? ¿Eso te parece interesante, favorable, que cuenten experiencias de otros países como modelo para México? Desde luego, bueno, claro, vivimos en un mundo cada vez más interdependiente, más globalizado, y hay realidades pues de las cuales ningún país puede escapar. Y entonces, pues sí, precisamente, pues si un país tiene la idea
de llevar a mejores niveles de desarrollo, bueno, pues debe buscar las mejores alternativas para la población. Muy bien. Ahora, volviendo a mi pregunta, yo te digo, ¿a quién seguir? ¿A la persona que conozco por su trayectoria como una persona impecable y honesta, o a la persona que tiene las mejores propuestas para México, aunque yo no conozca bien su trayectoria? Bueno, aquí hay una cuestión muy importante. Se decía antes del debate. Bueno, los debates pueden cambiar la percepción de los ciudadanos. Lo que van a escuchar pueden cambiar su preferencia. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos ha habido muy pocos debates en el mundo en donde realmente hayan cambiado brutalmente las preferencias, ¿no? Salvo que haya errores verdaderamente lamentables de algún candidato, generalmente, como digo, sirven para a lo mejor reforzar la idea que se tiene sobre determinado candidato. Y pues un factor que influye mucho en esto es que de alguna manera una persona llega al debate, va a un debate o ve un debate teniendo ya alguien por quien ha decidido votar. Entonces la verdad es que lo que digan los demás en realidad no le va a importar demasiado al ciudadano que ya definió su voto, ¿no? Lo va a tomar quizá, aunque sea información, datos duros, en muchas ocasiones, pues los va a desestimar. Entonces se guía más por sus preferencias que por lo que pueda observar porque no en un debate. escucha, ¿no? No escucha, o sea, se va por quien prefiere sin escuchar a los demás. No se da la oportunidad de abrir el panorama. Puede ser el caso, pero también lo que puede ocurrir es, por ejemplo, ahora mismo, el postdebate, ¿no? Una persona puede decir, bueno, es que yo no sabía eso, pero tampoco sabes que lo que están diciendo es cierto. Eso es algo que bueno, en ese momento tendrías que acceder a otro tipo de fuentes para corroborar que efectivamente lo que se dijo de determinado candidato o lo que dijo que un candidato que dice que hizo es verdaderamente cierto, ¿no? Entonces es una cuestión, como es la comunicación, de subjetividad. Entonces depende mucho, yo pienso, en ese momento depende mucho de la manera, ¿no? De la es convicción. Responsabilidad del receptor del mensaje de los debates el ir a las fuentes informativas para completar la información que se le dio. Tendría que ser así. Me temo que eso no ocurre. Que no ocurre, ¿verdad? O que se conforman con las opiniones, ¿no? La opinión pública y punto. Y entonces si hay predominancia en favor de alguno de los candidatos, está terrible. Ahora, llama la atención que los expertos iban en favor de alguien, los expertos, analistas políticos en favor de alguien, y sin embargo, en las encuestas la mayoría marcaba como favorito o favorita a otra persona. Eso es impresionante, que los expertos, los que sí saben de política, los que conocen la historia de México, los que tienen las cifras y datos duros, iban en favor de alguien, y sin embargo no era el favorito de algunas encuestas. Vamos, claro. Habla de la ignorancia. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.
Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @todomexico-somos. Continuamos contigo, Alfonso. Te preguntaba sobre estas encuestas, donde algunos medios de comunicación se atrevieron a publicar en la misma encuesta. Los expertos marcan como el mejor calificado a Cuadri, digamos. Y, sin embargo, las encuestas marcan como el favorito a otros, quien sea. ¿Cómo es posible esto? Quiere decir que una mayoría no entendemos de política. O coincidimos con los expertos y, sin embargo, tenemos miedo porque hay prejuicios. De hecho, hay prejuicios respecto de algunos candidatos por las personas o los grupos políticos que los respaldan. Entonces, no vemos solo a la persona, sino a quienes están junto con él o al lado suyo o respaldándolo. Bueno, como comentaba al principio, las encuestas son instrumentos de la democracia, pero las encuestas, los debates son instrumentos de la democracia, como lo son también las encuestas. Sin embargo, para lo que sería ya en sí la preferencia ciudadana, bueno, para eso, es un tema mucho más complejo, el tema de las preferencias ciudadanas. Hay, históricamente, pongo el caso de Estados Unidos. Allá prácticamente las personas que viven allá, casi diría yo desde nacimiento, tienen que elegir una preferencia. ¿Van a ser republicanos o van a ser demócratas? Y salvo que ocurran cosas verdaderamente desastrosas para un gobierno de uno u otro partido, las preferencias se mantienen, porque hay una cuestión donde los ciudadanos responden a cuestiones de tipo ideológico, se identifican con un partido político. Sí, sería como cambiar de religión, cambiar de ideología política. O como equipo de fútbol, por ejemplo, sí. ¿No? Puede ser que tu equipo te vaya muy mal y no por eso te vas a dejar de ir, ¿no? En el caso de lo que ocurre en lo que sería la construcción de preferencias ciudadanas, pues ahí hay una situación en donde, bueno, como decía, los debates, las encuestas, juegan un papel importante porque miden cuál es la temperatura de los ánimos políticos en ese momento. Las encuestas, por ejemplo, son fotografías de un instante, dicen siempre, ¿no? Si en este momento fueran las elecciones, ¿por qué candidato votaría usted? Pues, bueno, ahí siempre lo que se conoce como, en las elecciones hay lo que se conoce como el voto duro, ¿no? Entonces, bueno, cada partido tiene ya un número importante. Yo digo, en el caso de Estados Unidos son 2 partidos y hay un voto duro. Hay gente que siempre va a votar republicano, siempre va a votar demócrata. Independientemente de quién sea. Exacto. Independientemente del candidato. Hay otras personas que tienen inclinaciones por tal o cual partido, pero no necesariamente van a votar siempre por el mismo. Ahí sí depende que el candidato sea capaz de transmitirles la confianza suficiente para depositar su voto en ellos, ¿no? Es decir, bueno, voy a votar por esta persona en esta ocasión porque creo que es lo que más le conviene al país, lo que más me conviene a mí, lo que más le conviene a mi familia. En el caso, por ejemplo, de esto que se mencionaba, de que algunas encuestas mencionaban, lo que pasa es que hubo diferentes maneras de medir, ¿no? Algunos, por ejemplo, en el caso de Reforma, midieron quién había ganado el debate a través de un grupo de ciudadanos y de expertos invitados para que calificaran a los candidatos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, con la calificación que hizo este grupo de ciudadanos y de expertos, pues lo que se hizo fue, bueno, tomar la opinión de ese grupo de ciudadanos y de ese grupo de expertos, que no es una muestra representativa de la sociedad. A diferencia de una encuesta en donde se hace un diseño, se tiene que hacer un diseño de la muestra para saber cómo la hace representativa, ¿no? De cuántos distritos electorales la estás tomando y de qué tipo de persona, de qué estrato social, claro, de qué nivel. Además aquí entra un criterio, ¿no? El criterio de que quién se defendió mejor, quién peleó mejor, quién criticó más a los otros o quién se dedicó a presentar propuestas. Entonces... Sí, el debate, o sea, alguien puede ganar un debate
y no necesariamente no va a ganar la presidencia de la República. Digamos que es lo que verdaderamente importa. Este es el punto que quiero que me expliques. Alguien puede ganar un debate y no necesariamente va a ganar la presidencia de la República. Sí, por supuesto, eso... Aunque haya demostrado mayor inteligencia, mayor conocimiento de causa, haya presentado mejores propuestas, ¿por qué no va a ganar la presidencia? Por lo que te comentaba, ¿no? ¿Por los prejuicios sociales? ¿O por la preferencia político-partidista de tradición en los sectores diversos de la población? Claro, tiene mucho que ver con eso. A la hora de las elecciones, digo, cada uno de los partidos políticos echa a andar sus maquinarias, ¿no? Y entonces muchos de ellos, bueno, por supuesto, invitan a sus militantes a votar, y no solamente a votar ellos, no solamente que voten, sino que inviten a sus familiares, a sus amigos, y que los convenzan, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco lo que ha ocurrido. En el caso de México particularmente, el partido que tiene el mayor nivel de voto duro, históricamente, ha sido el Partido Revolucionario Institucional. Es un partido, bueno, se entiende esto, pues que, bueno, estuvo 70 años al frente del gobierno, ha estado casi 12 años ahora en la oposición, pero cuando uno analiza los resultados electorales, a partir de eso, cuando analizas, digamos, 3 o 4 elecciones o más, y tú puedes observar máximos y mínimos, y entonces el mínimo pues es, digamos, el voto duro, ¿no? Digamos, es el voto que siempre, aunque hayan, por ejemplo, en el caso de la elección de 2006, el Partido Revolucionario Institucional obtuvo apenas un poquito más del 20% de los votos. Los otros dos candidatos que quedaron en los primeros lugares, el PAN y el PRD, quedaron con 34%. En el caso del Partido Revolucionario Institucional fue de 21%. Entonces, bueno, bajó sus números considerablemente con relación a elecciones anteriores. Quizá el candidato en ese momento no despertaba el interés de los electores, pero ese 21% se mantuvo fiel. Dijo, yo voto, pues aunque algunos quizá con la esperanza de ganar, otros quizá pensando, pues de todas formas es mi candidato y tengo que votar por él. Entonces, digamos, ese es como que el voto duro, o sea, se habla de esos niveles, ¿no? Y de ahí, pues lo que tú buscas es incrementar, convencer a los demás para poder llegar, por ejemplo, para alcanzar, en el caso, por ejemplo, en el caso del PRD, su histórico, sus niveles son como del 20, estamos hablando como entre está como entre 16 y 18 puntos, ¿no? Son los que votan siempre por el PRD. Esto quiere decir que en el 2006, el candidato López Obrador logró que 20% de las personas que votaron, que no votaban normalmente por ese partido, pues lo hicieron, ¿no? En el caso de Acción Nacional sucede algo similar, ¿no? Entonces, bueno, tú ya tienes una base. Lo que buscas, la idea es buscar precisamente los debates, lo que buscan básicamente es tratar de convencer a aquellas personas que aún no han definido su voto, ¿no? A un poco más de gente, ¿no? Así es. Entonces, los que ya definieron su voto se están basando en qué criterios? En la cultura familiar, que desde niños nacieron con un pensamiento político determinado, ¿sí? Y dime, el respaldo de ciertos grupos hacia uno de los candidatos, ¿puede frenar el voto? Es decir, eres tú y tus circunstancias, votaría por ti, pero no voto porque el grupo que te respalda no es confiable para mí. ¿Podría ser esa la actitud de una mayoría en México? De hecho, revisando lo que ha ocurrido en las redes sociales, bueno, pues hay una especie de consenso en el sentido de que Gabriel Cuadri es una persona preparada, una persona que tuvo un excelente desempeño digamos, eso es subjetivo, pero uno lo puede leer de esa manera. Es que fue correcto, ¿no? Fue un hombre correcto que propuso, que dijo lo que sí se puede, lo que no se puede, ¿no? Claro, pero ahí mismo, en las redes sociales, que se habla de esto, pues también desde antier comenzó, a circular, de hecho desde antes, pero ahora, antes de que fuera el debate, pues realmente nadie lo conocía, ¿no? O pocas personas, salvo obviamente todos los que estamos metidos en esto, conocemos su trayectoria,
y bueno, ya lo hemos seguido desde que fue su nombramiento. Como analistas políticos. Así es, entonces, bueno, por supuesto, él tenía una trayectoria como académico, una trayectoria como funcionario público, como ambientalista, inclusive como miembro de la sociedad civil, ¿no? Un miembro de la sociedad civil que promueve temas de desarrollo sustentable, ¿no? Fue director del Instituto Nacional de Ecología, entonces, bueno, por supuesto, tiene mucha experiencia en estos temas, ¿no? La cuestión es que aquí nadie pone en duda de los analistas, pues quizá no muchos ponían en duda sus capacidades. El asunto es el respaldo, ¿no? Bueno, viene de un partido que está ligado al magisterio y en este momento, bueno, pues eso es lo que tú puedes observar en las redes sociales. No te confundas. Un voto por Cuadri es un voto por el magisterio, por el sindicato que lo representa, ese tipo de cuestiones. O sea, entonces, eso es lo que han estado diciendo en las redes sociales. Claro, eso es un voto incluso por los adversarios, porque ellos mismos se dieron cuenta de la forma correcta en la que participó en el debate. Así es, sí, claro, pero siempre hay este tipo de participaciones. Me parece que hace 6 años, en el primer debate, también quien destacó fue Patricia Mercado. Y también, pues tiene, digamos que ambos, en este caso, Cuadri y Patricia Mercado, pues lo que se observa ahí, pues es el beneficio del desconocimiento y de repente presentarte, pues parece como alguien fresco, como alguien diferente, pero históricamente, inclusive en el caso de Estados Unidos, ¿no? Fue en la elección, no recuerdo, me parece que fue en la del 88, participó un candidato independiente, Ross Perot, y bueno, despertó también mucho interés por parte de la ciudadanía, pero al final de cuentas, pues creo que no llegó ni siquiera al 10% de los votos, por eso que comentábamos. Bueno, vamos a hablar después de este corte de la capacidad de riesgo que tenemos los mexicanos para romper con todos los paradigmas y los esquemas y las expectativas de los mismos partidos políticos, ¿no? ¿Qué expectativas tienen de los votantes mexicanos, ¿no? Entonces ya tienen como sus cálculos y sus previsiones y todo, pero ¿qué tan capaces somos de romper paradigmas y ser más arrojados y arriesgados, o si somos muy conservadores, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría que nos hables de, tal vez sin decir personas, ¿no? Pero yo escuché en algunos, sentí arrogancia, en otros sentí jactancia, en otros sentí manipulación y chantaje, en otros me di cuenta que le hacían la barba, ¿no? Estaban como dorándole la píldora a ciertos sectores de la población, ¿no? Entonces se dirigían yo por ustedes, ¿no? Por ustedes de concreto, específico, ustedes que no pueden salvarse solitos ni hacer nada por ustedes, ¿no? Claro. O ustedes. Volvemos. Seguro. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.
Tú dices que es por el aspecto que la gente se va. En Yo te muchos iba a casos. preguntar, entre los debatientes, ¿no? Yo vi actitudes, como te dije antes del corte, de unos arrogantes, otros auténticos, ¿no? Otros con demasiada demagogia, otros llanos, claros, firmes y sinceros, ¿no? Como sin querer quedar bien con nadie, ¿no? Simplemente decir Claro. lo que la cosa es. Otros peleoneros entre sí. Y otros chantajistas, ¿no? Así como que dirigiéndose a un grupo muy específico, pero que resulta ser la mitad de la población y diciendo, yo con ustedes, ustedes conmigo, vamos a hacer un país diferente. En fin, o sea, como que siento que hay finalmente en la mayoría de los debatientes manipulación, demagogia, chantaje. ¿Cómo debemos escuchar eso? ¿O deben ser criterios de elección o solamente acepto mi incomodidad o mi admiración y respeto por el que habla llanamente, pero tampoco debe ser mi criterio de elección? Aconsejan. Sí, bueno, comentábamos antes de que regresáramos, platicábamos sobre quizá uno de los aspectos que se hablaba y se decía, bueno, pues la idea es que toda la gente vea el debate. Yo a veces me cuestionaba, decía, bueno, algunos no tendrían por qué estar tan incisivos en ese asunto, ¿no? También el hecho de imponer que la gente vea únicamente el debate, que lo pongan en cadena nacional y que no tenga alternativa, pues me parece también una forma, pues como de estar cortando la libertad de la gente para poder elegir qué es lo que desea hacer con su tiempo. O sea, sí es muy importante el debate como un instrumento para la formación de valores cívicos, Porque ciudadanos. además es una oportunidad para conocer a los candidatos. Claro, no pero lo no es podemos obligatorio. negar. Claro. No es obligatorio, pero es conveniente, porque la ignorancia política de la Así mayoría es. mexicana es tremenda. No, sí, estoy de acuerdo. Y muchos la apuestan, por supuesto. La idea es decir, el argumento era, pues es que la televisión es el medio más poderoso para dar a conocer las propuestas de los candidatos, pero también para dar a conocer los defectos que tienen los demás, ¿no? Lo oculto, los intereses que hay detrás de determinado candidato o candidata. Aquí lo que yo decía, un aspecto muy importante y el ejemplo más claro y que que se utiliza cuando se hace análisis sobre los debates es el caso de la elección que se dio en Estados Unidos me parece que es en 1961, en donde participan, era el primer debate televisado a nivel nacional, y ahí participaron Richard Nixon por el Partido Republicano y John F. Kennedy por el Partido Demócrata. Y fue muy curioso las conclusiones a las que se llegaron ahí. Resulta que los que vieron por televisión el debate vieron ganar claramente a Kennedy, porque Kennedy pues llevaba una imagen impecable, ¿no? El peinado, que no se le movía un cabello, el traje y la manera en la que expresaba sus ideas, que contrastaba con Nixon, pues que en ese momento no tuvieron el cuidado de sus asesores, pues de ponerle mayor énfasis a su apariencia personal. Y bueno, decían, estaba sudando, y entonces eso hacía parecer a la gente que lo veía por televisión, pues como que quien se desempeña con soltura, pues es alguien que está diciendo la verdad. Bueno, entonces los valores tienen que ver con la apariencia. O sea, en primer lugar está la apariencia Pues, como criterio de valoración. No, pero esa es una imagen, o sea, es una cuestión, es un fenómeno, digamos, de comunicación, porque en ese caso que menciono, la gente que escuchó el debate por radio dijo que lo había ganado Nixon. Entonces, Solo porque estaba más bonito. sí, y por la elocuencia, quizá por la manera en la que transmites el mensaje, ¿no? Que transmites una idea. Eso es muy importante para un político. O sea, Sí, es necesario, claro. Por supuesto, porque si tú tienes una actitud en donde estás con problemas para poder transmitir tus ideas, pues eso también le genera a la gente la idea de que pues también a lo mejor puedes tener problemas para ejecutar lo que estás diciendo, ¿no? Sí, claro, pero ya sabes, hay premisas falsas, premisas verdaderas, aunque el discurso esté impecable. Claro, de hecho eso Ahora, es dime, un fenómeno. Sí, la gente, la mayoría, logra captar la demagogia, la hipocresía, el chantaje, el criticismo absurdo, la actitud peleonera, o la actitud honesta y llana. Claro, manipulación. son valores. ¿Sí se sienten Sí, o cómo no? no. Son valores subjetivos, pero como decíamos hace un rato,
Por ejemplo, los partidarios de determinado candidato, el candidato, por ejemplo, del Revolucionario Institucional, a la hora que escuchan hablar a López Obrador, ya lo hacen con prejuicio, ¿no? Ya dicen, no, bueno, pues ya va a decir esto, y bueno, pues lo dice por coraje, y por mil cosas. Y no se lo va a creer así de que su candidato se gastó 1.100 millones en su primer año de gestión, por ejemplo, ¿no? Y los demás, si su candidato dice que el otro se gastó, él solo se gastó 600 y el otro se gastó 1.100, pues la va a creer. Entonces, sí, seguramente habrá un grupo, me temo, no muy importante, de personas que, como decíamos, pues después de ver el debate, se tomen el tiempo para poder ir a las fuentes, a consultar fuentes, especialistas, a leer, para saber si efectivamente lo que se dijo en el debate es cierto, ¿no? Entonces, sí. Ahora te quiero preguntar, eso es importante y definitivo. Yo creo que parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos es precisamente estudiar un poco más y claro, darle seguimiento a lo que ahí se dijo y que nos provocó la duda para esclarecer esas dudas. Pero dime, ¿qué necesidad había de comenzar el pleito cuando había preguntas muy claras? Muy concretas. Dígame usted qué dice de esto. Y el primer exponente dice lo que te corresponde y así, y de repente sale alguien empezando el pleito. ¿Qué necesidad había? Pues no había necesidad. ¿Qué necesidad? Para ellos sí, a lo mejor para la población no, pero para ellos sí, como decíamos. En un debate siempre va a ocurrir que llega con diferentes mediciones y hay alguien que va arriba. Y hay quienes están tratando de hacerlo bajar y de subir ellos. Y solo lo hacen peleando, criticándolo, desprestigiándolo. En muchos de los casos, sí. En muchos de los casos, así es. Porque la idea es, si un candidato está por encima de los demás, tiene que ver con que a lo mejor está mintiendo, ha logrado convencer a muchas personas a partir de historias falsas. Y hay que desmentirlo en el debate. Y entonces hay que desmentirlo y hay que presentar la propuesta. Se supone que esa sería como que la idea, la contrastación. Es decir, bueno, usted no lo ha hecho tan bien como dice su campaña de publicidad. Eso es lo que ocurre. Digo, lo vimos en el debate que se dio la semana pasada en Francia y que definió en buena medida la elección. Entonces una estrategia fue eso, desprestigiarse. Otra estrategia fue dirigirse a un grupo muy específico, a la mitad de la población. Claro, sí, por supuesto. O sea, la estrategia pues consiste tienes diferentes objetivos, diferentes targets, ¿no? Es bueno, a ver, voy a comenzar de esta forma. Quizá, por ejemplo, en el caso del candidato del candidato puntero, pues probablemente si sus adversarios no hubieran comenzado con ataques, él traía, digamos, un guión para determinados escenarios. Entonces, cuando lo atacan, pues bueno, entonces ya cambia y entonces me voy por el plan B. El plan B que sería, bueno, pues contestar lo que me están diciendo, ¿no? Si hubiera sido, como tú lo comentas, que cada quien se hubiera concentrado en sus propuestas, hubiera sido más saludable para los oyentes, para los espectadores, porque podrías discernir sí, con justicia cuál es la propuesta que conviene para México. Sin embargo, era lo que criticaban los analistas. Los analistas, digamos, en radio, en televisión, los analistas políticos, era lo que criticaban. Que no se trataba de eso. Dice, bueno, es que si cada quien va y lee es como si fueran a decir sus spots, ¿no? Pues entonces, ¿para qué queremos debate? ¿Por qué? Porque las preguntas eran buenas. A mí me parece que eran cosas necesarias de saber qué propone usted para resolver estos problemas, ¿no? Muy específicos. Y las respuestas eran lo que nosotros estábamos esperando. Digamos pero a la mera hora se pelearon. Bueno, luego, otra estrategia que se usó ahí fue demostrar con cifras publicadas o datos publicados en una revista y usarlo como una fuente fidedigna, ¿no? Cuando todos sabemos que los medios de comunicación son medios, no son fuentes primigenias de la información. Y se usó como estrategia también para atacar, ¿no? Sí, bueno, sí, fotografías. Todo eso es válido en los debates. También fotografías. Eso lo tendría que definirla, eso lo definen los ciudadanos. Precisamente lo dicen. Si es válido porque, bueno, pues tan es así que lo hicieron y no se ha hablado hasta el momento de alguna sanción. No, de hecho, como parte del reglamento se decía que los candidatos podían auxiliarse para reforzar sus argumentos con materiales gráficos impresos.
No podían usar tablets, no podían usar teléfonos celulares, no podían utilizar audífonos, no, eso no estaba permitido. Pero sí podían utilizar medios impresos para reforzarlo. Entonces, ya aquí depende, como tú lo señalas, ¿no? Bueno, pues si yo soy un elector y estoy escuchando que, bueno, que The Economist, la candidata de Acción Nacional utiliza como fuente una nota de The Economist de Inglaterra, dice, bueno, pues quién sabe, ¿no? Pues para eso, pues se supone que ellos están en el gobierno, pues ahora, desde hace algunos años tenemos una ley de transparencia que obliga pues a cualquier ciudadano, o más bien que le permite a cualquier ciudadano solicitar información sobre cómo se ha gastado el dinero, pues digo, pues con mayor razón, pues quienes están en el gobierno como ellos, quienes están en el poder, pues podrían tener acceso a ese tipo de datos y mencionar, por ejemplo, pues los resultados de auditorías, de cuentas públicas, claro, de informes oficiales, ¿no? Claro. Ahí tendría que ser, pero eso bien lo dices, ¿no? Lo tendría que ser, ya cada ciudadano tendría o debería tener la capacidad para poder discriminar información. Ya ves, por eso te digo, desde el inicio de este programa te dije, quiero que nos enseñes a escuchar, a tener juicio crítico. ¿Qué tengo que leer? ¿La imagen de los candidatos, su apariencia física? ¿Tengo que leer solo su elocuencia, aunque el contenido de sus palabras sean tergiversadas o falsas? Claro. ¿Tengo que leer si hay una actitud arrogante, jactanciosa, demagógica, manipuladora o llana y directa, sin querer hacerle la barba a nadie? Tengo que leer, ¿qué es lo que tengo que leer para elegir? Y lo más delicado es, de verdad, tengo que privarme de elegir por aquel que más me gustó en su exposición solo por el grupo que le respalda, porque el grupo que le respalda va a determinar su forma de gobierno. De la misma manera que con lo que sería la información, con la necesidad de buscar que lo que se dijo en el debate es correcto, cierto, son cifras oficiales apegadas a la realidad. De la misma manera, bueno, también habría que ver, ¿no? Habría que ver la trayectoria de cada uno de los candidatos, qué es lo que han hecho, y efectivamente saber cuál es el origen en este caso del partido o de la coalición de partidos que los están que lo están respaldando. Y luego lo bueno es que siempre hay una posibilidad de que los mismos ciudadanos exijamos a los gobernantes el cumplimiento de aquello que prometieron, ¿no? Eso siempre quedaría como una posibilidad para México. Eso es una asignatura pendiente, lo que se llamaría la rendición de cuentas. Que eso sería impresionante, porque entonces tú votas por aquel que te ha convencido de verdad, pero luego lo vas persiguiendo día tras día para ver que cumpla lo que dijo, ¿no? Claro, eso tiene que ver con eso, con lo que digo. Hay una parte. Y eso sí nos permitiría cambiar de opinión política. Claro. Sí nos permitiría votar por el que más nos sonó realista, objetivo, que propuso cosas favorables para México con caminos y estrategias muy, muy claras. Y entonces dices, me arriesgo porque hay esta herramienta de persecución ciudadana hacia el presidente y le exijo que cumpla. Pero no existe eso en México. Hay una parte, digo, esto se llama, en inglés el término es accountability, que aquí se ha traducido como rendición de cuentas. Se traduce como rendición de cuentas. Pero no hay sanciones. Sí, cómo no, forma parte, claro, por ejemplo, una parte es la transparencia, que es, bueno, pues yo tengo la libertad de pedir información sobre determinada obra, determinada acción, sobre cuánto gana un funcionario, sobre en qué ha invertido. Te lo tienen que dar. Esa es una parte. La otra parte pues tiene que ver pues ya con lo que sería lo de ya las auditorías, por ejemplo, la revisión, y una parte muy importante que es, por ejemplo, la reelección. La reelección, un diputado, por ejemplo, va y te pide el voto, o un presidente de la República, pero bueno, el presidente de la República son 6 años y se supone que se va. Pero, por ejemplo, la mayoría de los políticos van y te piden el voto. Y pues bueno, pues después de que te ganó, pues ya se olvida, ya no saben, ya no tiene responsabilidad contigo. Si hubiera una reelección, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, pues hay senadores que están ahí, llevan 30 años. ¿Por qué? Pues porque si hacen algo mal, exacto, ajá, si hacen algo mal, pues ya bueno, no los pues religen. exacto, pues tú claro, tienes esa arma, por eso pues, también cambio.
Claro. Exacto. En lugar de escandalizarnos la posibilidad de reelección, debemos decir esto es bueno porque en la reelección o no se dirá si nos ha convencido o no en su forma de gobierno. Inclusive hay otros instrumentos, por ejemplo, el plebiscito. Ajá. Perdón, cierra No, sí, bueno, hay otras, ¿no? Por ejemplo, o regresamos después de un corte, después de un correcto. corte. Ya si no nos corre prisa, ¿no? No, sí hay otras, por ejemplo, hay otros mecanismos. Sí hay soluciones. Aquí. Continuamos www.anunciacion.com.mx haciendo aquí nuestro mejor esfuerzo para llevar a ustedes pensamientos, ideas, propuestas que nos ayuden a entender México y a trabajar por él, también desde el ámbito político, ¿no? Analizando el debate y según lo que tú nos dices, ciertamente que no es tan mala la idea de que haya reelecciones, porque entonces si se reelige un gobernante quiere decir que lo ha hecho bien, ¿no? Así es. Pero también valdría la pena analizar si es probable que cada 2 años se revise lo que ha hecho y lo que no ha hecho y pueda revocarse el poder. Así es. ¿Qué actitud hay ante esta posibilidad de parte de diputados y senadores? ¿Aceptarían hacer algo así? Pues son 2 temas que están considerados dentro de lo que se le ha llamado desde por ahí de 2000, la reforma política, y que por intereses partidistas pues, no se ha podido concretar, ¿no? Desde hace mucho tiempo son temas que ahí están. Hay una cuestión, por ejemplo, en el caso de la reelección, pues hay así como que una especie como de miedo histórico. Miedo a la publicidad, ¿no? Porque si no es bueno el gobernante, pero la publicidad hace creer a la mayoría que sí es bueno. Pues es un trauma nacional que tiene que ver con desde la época de Porfirio Díaz, ¿no? Tenemos una historia de alguien que estuvo en el poder más de 30 años, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hablaba
tú sabes, la Revolución Mexicana se inicia con el lema sufragio efectivo, no reelección. Claro, pero puede ser una sola vez, reelección por una sola vez. O puede ser consecutivas. La cuestión es que lo que señalan algunos expertos es que la idea de la no reelección era aplicada solamente para el presidente. Pero, por ejemplo, para otros poderes, para el poder legislativo, pues no había esa reserva. Inclusive para el ejecutivo en el caso de los presidentes municipales, de los gobernadores. Quizá pudiera ser aplicable a presidentes y a gobernadores, pero por ejemplo presidentes municipales están 3 años en el cargo. Digo, bueno, a mí me ha tocado convivir con algunos de ellos y bueno, 3 años es muy poco tiempo para que una persona pueda echar a andar proyectos importantes, ¿no? Vas llegando, vas conociendo, y resulta que ya en el tercer año, pues ya te llega el segundo año, que es donde puedes hacer algo, y en el tercero ya se vienen las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es cuento de nunca terminar, ¿no? Sí hay casos de presidentes municipales que se reeligen, pero no consecutivamente. Tienen que dejar pasar mínimo un periodo para volverse a elegir. Entonces, sí, yo creo que tendría que ser por ahí, ¿no? Tendría que ser para presidentes, quizás sí, y quizá para gobernadores. Ahora, las complicaciones de la revocación del gobierno en 2 años, si no cumple lo que prometió. Esa es una propuesta que, bueno, de alguna manera ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué pasaría? Yo no me imagino haciendo toda esta fiesta y Ya ocurrió, Ay, es agotador, ¿no? Ya el ocurrió. tiempo de campañas Pues ya ocurrió cuando fue el jefe de gobierno, Ajá. hizo un plebiscito para determinar si seguía o no, pero pues el nivel de participación fue muy bajo. Y entonces, pues de alguna manera estuvo controlado, se decía, ¿no? Estaba controlado, pues votaban quienes estaban interesados. Quienes estaban interesados, pues era la gente que trabajaba cerca. Entonces sí, volvemos a lo mismo, nos falta participación política, mayor nos falta cultura madurez. política, claro. Sí, una cultura política más desarrollada, ¿no? Creo que sí. La crítica que se le hace a los legisladores o a la gente que ha estado en el poder en los últimos años es precisamente eso, ¿no? La idea de considerar todavía a los ciudadanos como menores de edad, a los que tienes que tutelar y a los que no les puedes dejar la libertad de elegir sobre ciertos temas porque no tienen la capacidad. Ay, qué bueno que tocas ese punto. Muchas veces cuando yo he hablado del tema de incidir en políticas públicas, estoy de acuerdo. ¿Cómo le llaman? Instituciones intermedias, ¿no? Las sociedades intermedias, el nivel. Sí, los claro. líderes sociales que crean organizaciones de la sociedad civil para favorecer a las bases sociales, tienen que incidir en políticas públicas para que el gobierno tome en cuenta a la mayoría y entonces haga algo para que las leyes, las instituciones y todos los servicios del gobierno para con la ciudadanía favorezcan el desarrollo pleno de cada persona. Estoy de acuerdo. Sí, Sin de acuerdo. embargo, a veces pienso que las sociedades intermedias están sustituyendo en su capacidad de liderazgo, de toma de decisiones, de creación de cosas propias de su familia, de su comunidad, de su pueblo, a los líderes locales. ¿Qué me dices de esto? En ese caso no puede haber muchos líderes en México que vele cada quien por su comunidad o siempre tiene que ser de arriba hacia abajo. Una sociedad intermedia que capta las necesidades o no las capta o las inventa, las presenta como propuesta de política pública, el gobierno favorece esa política pública, se inunda todo el país de una idea que nadie la tuvo más que 2 o 3 líderes de sociedades intermedias, pero que jamás escucharon el sentir de la mayoría. Bueno, nos falta madurez política otra vez, de uno en uno. Exactamente, sí, por supuesto. Pero bueno, se supone que cuando se trata de la elaboración de una política pública, pues por supuesto tú debes de tomar en consideración, se tienen que tomar en consideración todas las voces que tienen alguna relación con el tema, que tienen algún interés en el tema. Lo que tú me estás hablando prácticamente, pues más bien es que lo que se están convirtiendo en grupos de interés, más que en organismos representativos de la sociedad civil. Exacto. Sí, claro. Bueno, pues eso suele ocurrir en México, ¿no? Digamos, no hay una cultura, porque además, digo, también habría que culpar en este caso a los propios ciudadanos, porque muchas veces, pues históricamente, anteriormente, pues dejaban que la toma de decisiones pues, fuera fundamentalmente, lo hicieran la gente en el gobierno. Y después, pues bueno, a través de este tipo de organizaciones, pues ocurrió lo mismo. También, a lo mejor por desinterés, pues también permiten, ¿no? Que esto ocurra, ¿no? Entonces, sí, lo que hace falta es desarrollar una cultura de participación ciudadana
pues más robusta, ¿no? En donde verdaderamente quien representa a los ciudadanos en esos ámbitos, en el ámbito de la política. Sean los ciudadanos ámbito, mismos. Exactamente. ¿No? Y entonces hay que dar civismo desde chiquitos, desde preescolar, ¿no? Así es, sí, claro. Civismo claro. y política, ciencias políticas desde preescolar. No necesariamente, pero sí cultura cívica, ¿no? Sí. Cultura cívica que sí había. Me parece que no estoy seguro, pero me parece que ya desaparecieron, ¿no? La quitaron y creo que algunas escuelas privadas la han vuelto a Lo que pasa es que estaba Le mal, llaman ¿no? ética y ética. Lo que pasa es que estaba mal enfocada, ¿no? Porque si tú recuerdas, no sé, seguramente tú la llevaste, Sí, ¿no? claro. Pero el civismo se refiere básicamente a cantar bien el himno nacional y algunas cuestiones así como muy, muy básicas, pero nada que ver con la participación, nada con la idea de fomentar en los ciudadanos el interés por participar en los asuntos que le competen a todos, ¿no? Desde tu casa, desde tu calle, desde tu colonia, tu ciudad, así, ¿no? Creo que eso nunca nos lo ¿Cómo has dijeron. visto estos videos que ha sacado el México del futuro de los niños incómodos? ¿Los has visto, Claro, los videos? sí, por supuesto. ¿Qué te parece también el Parlamento Infantil que ha organizado la Comisión de Derechos Humanos de México junto con el IFE también? Entonces, ¿te parece bien que los niños estén saliendo en la pantalla chica y en la pantalla grande hablando a los adultos o te parece que se les está ensoberbeciendo y empoderando por encima de los adultos? No, bueno, lo que pasa es que son actores, ¿no? El mensaje no lo están dando los niños. Pero los niños propiamente. se identifican con esos actores que son niños. Es posible, quizá eso no está tan mal, ¿no? Porque sí, cuando tú viste el video el grande, ¿no? El extenso, donde habla de los problemas, sí. pues digo, sería tapar el sol con un dedo si uno no dice, bueno, pues por supuesto, independientemente de que sean niños o adultos, son problemas que ahí están. Y posiblemente si los niños que lo vean, pues se van a dar cuenta de que pues son cosas que están ocurriendo en su país, porque quizá nosotros, a tus hijos, mis hijos, pues quizá los tienes en un ambiente más controlado y quizá no están enterados al 100% que eso es lo que está ocurriendo Por en su eso, país, ese ¿no? video primero, actuado todo, me pareció fenomenal. Pero después los Claro. otros donde están hablando a cuadro y dicen, y pues esto y lo otro, dices, bueno, ¿y estos niñitos, está bien que lo hagan? Lo que creo que es, digo, son actores y no les va a afectar de ninguna manera, y menos a estos niños que van a dar un mensaje. A nosotros quizá ya veo una crítica de que un niño salía fumando y bueno, otro interpretando a un sicario y ese tipo de cuestiones. Pero son actores, finalmente es como si dijeras, bueno, un actor, porque va a interpretar a un psicópata, después va a ser psicópata, pues no es así. Pero acá yo creo que lo que tú mencionas es correcto. Dices, bueno, pues es que los niños, ¿quién está dando el mensaje? Es un grupo que es muy válido. Sí, muy pero válido. quizás ese grupo tiene más recursos que otros para poder llevar a la televisión su mensaje, ¿no? Entonces a lo mejor es esa parte, ¿no? Lo que me preocupa es que si los adultos no estamos siendo responsables y permitimos que los niños nos lleven la delantera, si ellos tienen la sensación de que los adultos no tienen autoridad, no tienen el poder para sacar a México adelante, pues imagínate, pobres niños, ¿no? O sea, si ellos tienen que aconsejar a los adultos, pregúntale a cualquier psicólogo, ¿qué pasa con el niño que tiene que aconsejar a sus papás? Está perdido ese pobre niño. Y aquí son videos donde los niños aconsejan a los adultos mexicanos, está bien, no hemos sabido hacer bien las cosas, pero poner a un niño en ese predicamento de ser él el que aconseje es duro, ¿no? Pero quizás lo que ha ocurrido, ¿no? Quizás el mensaje no es tan malo, ¿no? En el sentido de que, o sea, olvídense de aquellos problemas, de las disputas que hay entre, digamos, la clase política, que tiene que ver con la repartición de recursos para los partidos políticos, presupuestos para los gobiernos de los estados, para los diferentes poderes, cuando en realidad lo que importa, hasta un niño puede ver que los problemas pues van por este lado, ¿no? Pues sí, es nuestra realidad, incluso eso, que sean los niños los que estén hablando, es parte de nuestra realidad. Pues digamos que es un intento de algún grupo para tratar de meter esos temas en la agenda pública, ¿no? Muy bien. Pues te agradezco mucho a Alfonso Hernández Ortega, analista político y además honrosamente de la UNAM, ¿no? Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos. Gobierno y Asuntos Públicos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Este es tu espacio. Si tienes un grupo de amigos, pueden tener su programa de televisión acá y enseñar a México a tener un pensamiento político, el chip político que nos falta.
Pues yo les agradezco mucho la invitación, la Anunciación, a ti, Tere, pues bien cómodo. Creo que sí, bueno, pues estos temas son importantes para que los conozcan. Pues a lo mejor la gente que habitualmente, bueno, pues está interesada pues en temas más importantes como su propia vida, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido, pues yo me voy muy satisfecho y muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañan en esta programación de www.anunciacion.com.mx. Continuamos. Gracias. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.